Hablemos de hemoglobina glicosilada. Fíjense que acá yo les coloco la palabra glicada porque en realidad el fenómeno se llama glicación, no glicosilación. Después hablaremos de eso. Y tenemos el concepto: un grupo de sustancias que se forman a partir de reacciones bioquímicas entre la hemoglobina y azúcares presentes en la circulación sanguínea. Fíjense que está la palabra azúcares, y es porque no nada más la glucosa es la que puede glicar la hemoglobina, hay otros azúcares reductores. Sin embargo, de esta lista la que nos importa es la HbA1c, que es la hemoglobina glicada por glucosa. Es un método diagnóstico, un examen paraclínico que fue aprobado en el 2009 por distintas asociaciones que tienen que ver o velan por el tratamiento y el manejo de la diabetes. Permite diagnosticar y tratar la diabetes. Anteriormente se usaba nada más para ver cómo iba el tratamiento, cómo controlaba la glicemia del paciente. Ahora también es un método de diagnóstico y es considerado por muchos un gold standard en el diagnóstico de la diabetes mellitus. Por último, a través de ella podemos saber cómo se comporta cómo se comportó la glicemia durante los 3-4 meses previos a la toma de la muestra. ¿Por qué 3-4 meses? Porque el eritrocito, que es la célula, el glóbulo rojo, que es la célula que contiene la hemoglobina, tiene una vida media de 3 a 4 meses, de 90 a 120 días, ¿no? Hablemos de la hemoglobina, repasemos un poco. La hemoglobina sabemos que es la proteína contenida en los eritrocitos que nos ayuda a transportar el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos extrapulmonares y el dióxido de carbono desde los tejidos, producido por esos tejidos, hacia los pulmones para expirarlo. Bien, cuando hablamos de la hemoglobina adulta decimos que está compuesta por tres fracciones, cuya fracción que está en mayor proporción es la hemoglobina A, la hemoglobina A2, la hemoglobina fetal no están en tanta concentración. La que está en mayor concentración es la hemoglobina A, que tiene un 97-98%, ¿no? Y está compuesta a su vez por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. En este caso nos va a interesar más las dos cadenas beta. Eso es un repaso. Ahora pasemos a los fundamentos bioquímicos de la prueba de la hemoglobina glicosilada, del examen paraclínico como tal, y diferenciamos una palabra de otra, el proceso de glicación del proceso de glicosilación. ¿Bien? El proceso de glicación, que es el que pasa con la hemoglobina y la glucosa, es un proceso no enzimático, por eso es que ustedes no ven acá un nombre de una enzima. Y esa es la diferencia principal al proceso de glicosilación. Por eso debería llamarse, o se llama, hemoglobina glicada y no hemoglobina glicosilada. ¿Bien? Es un error llamarlo glicosilada. Entonces, la glicación de la hemoglobina se da en realidad se da en dos fases, pero está contenida en una reacción que es denominada reacción de Maillard, que es una reacción que se describió a principios de 1911-1912. Esa reacción consta de tres fases, pero en el segundo paso, en la segunda fase, es donde generamos la hemoglobina glicada per se. ¿Sí? Entonces, ¿entre quién se produce la reacción? Se produce entre el grupo N-terminal de la cadena beta de la hemoglobina, es decir, entre un aminoácido que está en la cadena beta de la hemoglobina, ese residuo N-terminal, con el grupo carbonilo del azúcar reductor, en este caso es la glucosa. Una vez que se condensan, esa es la primera fase de la reacción de Maillard, la condensación de esos dos grupos que ya les mencioné para formar una base de Schiff. La base de Schiff es un intermediario metabólico. Es muy poco estable y lo característico de la base de Schiff es lo que ven acá, que tiene un doble enlace entre un carbono y un nitrógeno. La segunda fase de la reacción de Maillard es el reordenamiento de la base de Schiff, la reestructuración de este doble enlace, que como ven acá, ya no aparece ese doble enlace entre el carbono y el nitrógeno. ¿Sí? Entonces se reordenó la molécula y se reestructuró el doble enlace para formar la hemoglobina glicada. ¿Sí? Esta es la hemoglobina glicada que eh, se mide en el examen. Esta hemoglobina glicada puede seguir reaccionando y formar lo que es conocido como los productos de glicación avanzada.
Y arriba les coloco el resumen de la reacción de Maillard. Fíjense que la última parte no es lo que nos da la glicación de la hemoglobina. Esto, los productos de glicación avanzada, lo vemos en la vida cotidiana cuando observamos el parlamento de los alimentos. ¿Bien? Entonces, la reacción de Maillard no solo describe reacciones que se dan en el organismo, se dan in vivo, sino también que describe reacciones que se dan en los alimentos cuando los sometemos a calor seco, por ejemplo, cuando colocamos una carne en la asador. Ese es un ejemplo de la reacción de Maillard en la vida cotidiana. En cuanto a la relación entre la hemoglobina glicada y la glucosa promedio, hay un artículo que está en la referencia, se los voy a dejar, que describe muy bien cuál es la relación de la hemoglobina, de los porcentajes de hemoglobina glicada con la glucosa promedio. Ellos demuestran a través de una fórmula matemática cómo puedes relacionar el porcentaje con los niveles de glucosa plasmática promedio. Aquí yo hice unos ejemplos con 5.7, 6.0 y 6.5. Si un paciente tiene hemoglobina glicada de más de 6.5 ya se considera diabetes franco. Los niveles normales de hemoglobina glicada deben ser menores a 5.7%. Si tú sustituyes ese valor en la fórmula, te da 116.89 miligramos por decilitro promedio. Esa sería la glucosa promedio durante unos 3-4 meses que tuvo el paciente. Entonces todos debemos estar por niveles normales por debajo del 5.7. Ya por encima de 5.7 hasta 6.4 se considera una prediabetes, y por encima de este valor que está acá, que es 6.5, se considera de una vez una diabetes franca, y por eso es que sirve como diagnóstico. Bien, entonces un resumen por acá, para que quede más claro. La reacción de Maillard explica por qué la hemoglobina puede unir glucosa a su estructura. La unión de la glucosa a la hemoglobina se da gracias a residuos N-terminal de las dos cadenas beta de la hemoglobina A contenida en los eritrocitos. Fíjense, es importante que sepan quién reacciona en el proceso. El residuo N-terminal de las dos cadenas beta. Los niveles de hemoglobina glicosilada se relacionan, disculpa que utilice la palabra glicosilada, se relacionan directamente con el promedio de glicemia de un paciente durante los 3 o 4 meses previos a la toma de la muestra. Era lo que hemos hablado. La hemoglobina glicosilada es una herramienta de diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus, eso también lo hablamos. Y el fenómeno de la glicación no solamente se produce con la hemoglobina. Otro ejemplo de una proteína que puede glicarse es la albúmina. Y en la vida cotidiana está muy presente. El ejemplo del parlamento de los alimentos cuando los sometemos a calor seco. Entonces, espero que haya quedado todo claro. Las referencias estarán en la descripción del video. Si tienen alguna duda me pueden escribir por Instagram o dejar las dudas en los comentarios.